Por la cuantía, es el convenio más importante de los que la Concellería firma con entidades que desarrollan su labor en el ámbito social. Este convenio o que trata é de que todas as políticas sociais que se podan compatibilizar entre o Concello e Cáritas Diocesana pois se podan facer en maior medida. Este convenio supón cerca de 36.000 euros, o convenio 36.700 e pico. É o convenio máis grande que firma a Concellería de Benestar Social, e a firma con Cáritas Diocesana, pois que é unha institución que todos conocemos, unha institución que traballa de unha forma moi seria, moi preocupada polo benestar de toda a ciudadanía e máis concretamente neste caso pois dos ciudadanos de Ourense, non? Este tipo de colaboraciones permite a la Concellería de Benestar llegar a un mayor número de ciudadanos a través de entidades como Cáritas. Facilitar pois as familias unha maior cobertura social, facilitar que algunhas veces esa resposta rápida que o Concello pois é unha administración e poder ter que adaptarse a unha normativa pois non pode facer, pois que Cáritas, que é unha asociación pois que ten pois máis facilidade para dar unha cobertura máis rápida a determinadas necesidades. Una vez firmado el convenio, será Cáritas quien se encargue de distribuir los fondos a través de sus programas de ayuda. Va destinado fundamentalmente a la gente que la Consellería de Servicios Sociales nos envía allí, gente con bajos recursos, de raza gitana y inmigrantes fundamentalmente. Nosotros le damos una prestación como son los pisos de acogida, talleres de formación, y el número aproximado pues no lo sé exactamente, pero yo creo que el año pasado en general en Cáritas hemos atendido casi 5.000 personas, de las cuales muchas de ellas pues han venido de los servicios sociales del Concello, y fundamentalmente hemos dedicado ese convenio para ese motivo, ¿no? La crisis económica ha provocado que el perfil de la persona que acude pidiendo ayuda sea muy distinto al de años atrás, por lo que ahora Cáritas ha tenido que replantear sus programas. Pues hemos reestructurado los programas, porque los programas antes iban dirigidos pues, a la drogadicción, y entonces hemos tenido que hacer una serie de programación nueva dentro de los programas de Cáritas para dedicarnos a los temas nuevos debidos a la crisis, como son familias normales que no llegan a fin de mes, alquileres impagados, recibos. O sea, ha sido una nueva problemática, ¿no? Incluso el rural, hemos dedicado mucho el tema del mayor en el rural, ¿no?